Nuevamente es un gusto y una alegría el poder estar todos juntos para abrir la palabra de Dios y aprender lo que ella nos dice. Y quisiera de que abran sus Biblias a Efesios capítulo 4, y vamos a leer el versículo 1. Efesios 4, 1. Y dice así la palabra de Dios: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Y este es el versículo que vamos a estar estudiando y vamos a estar aprendiendo más de la palabra de Dios. Y quisiera que hagamos oración antes de comenzar. Dios nuestro, venimos delante de la presencia tuya con gratitud. Gracias porque tú nos has amado y nos has amado de tal forma que diste lo más preciado. Diste a tu unigénito Hijo, nuestro Señor Jesús, y Él vino voluntariamente para hacer tu voluntad, Dios nuestro. Y gracias te damos porque al morir en aquella cruz, al derramar aquella sangre, Él perdona nuestros pecados, y también ese tercer día Él se levanta victorioso, y puesto que Él vive, nosotros también vivimos. Y te lo agradecemos, Dios nuestro. Y en estos momentos abre nuestro entendimiento, que podamos entender tu palabra, pero sobre todas las cosas que podamos ponerla en práctica, porque eso es lo que tú deseas. Una vez más, gracias, Dios nuestro, y encomendamos estos minutos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Lo que vamos a estar aquí mirando en Efesios, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo nos habla de cómo debemos nosotros continuar, porque los primeros 3 capítulos, Efesios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, nos está dando la doctrina en lo que creemos. En capítulo 1, como todos lo conocemos, ahí es uno de los capítulos más hermosos, porque habla de cómo Dios nos había amado antes de la fundación del mundo y ya nos había escogido a cada uno de nosotros. Y así cada capítulo va a ir de los primeros 3, nos va a estar dando la base doctrinal en la cual nosotros estamos. Y después el apóstol Pablo se mueve a partir del capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 en la práctica. Cómo debemos estos principios del capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3, cómo los podemos poner en práctica. Porque el conocimiento de nada sirve. Yo me puedo saber toda la palabra de Dios hasta el último detalle, pero si no lo pongo en práctica, de nada sirve. Es simplemente un conocimiento teórico. Tuve la oportunidad de conocer a un amigo que se sabía la palabra de Dios. Yo le podía decirle de qué habla, por ejemplo, Levítico capítulo 7, y él me podía decir claramente de lo que hablaba. Y después yo le hago la pregunta, le digo, ¿y tú cuándo recibiste a Cristo como Salvador? Y se me queda mirando, pero bien raro. Y me dice, ¿qué es eso? Le digo, eso es cuando tú reconociste que eras un pecador y le pediste perdón a Dios. Dice, no, eso, pero raro nuevamente. Dice, no, ni siquiera entiendo lo que me estás diciendo. Y fue muy difícil. Se sabía la palabra de Dios, pero no sabía cómo aplicarla. No dejaba que su corazón entendiese que era un pecador y que necesita a Cristo como Salvador personal. Entonces, cuando llegamos al capítulo 4, este hermoso versículo nos va a estar hablando, porque dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego. Y esta es la parte importante,
que andéis como es digno, que andéis como es digno. Nosotros ponemos aquí el ejemplo de una persona antes de conocer a Cristo, no conoce a Cristo, le da la espalda a Cristo y no quiere saber nada de él. Pero llega el momento en que el Espíritu Santo toca su corazón, le abre sus ojos y se puede dar cuenta que es un pecador. Entonces, esta persona que estaba muerto en sus pecados y en sus delitos, al confesar su pecado y recibir a Cristo, es hecho una nueva criatura, y lo ponemos de este otro lado. Tiene una nueva vida, todas las cosas pasadas han sido borradas de su vida, y ahora está comenzando de nuevo en esta vida que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Y en esta nueva vida, el deseo de nuestro Señor es de que ya no andemos como en el viejo hombre, en las cosas viejas que antes hacíamos, el hombre que está de este lado. El hombre de este lado ha sido redimido por la sangre de Cristo, todas las cosas han sido hechas nuevas y ahora se está moviendo en esta nueva vida. Y en esta nueva vida, la palabra de Dios nos exhorta que tenemos que andar dignamente. Tenemos que andar dignamente. ¿Y qué significa esto? Y tengo bastantes versículos y si me perdonan, pueden buscarlos, pero voy a ir un poquito rápido. Tengo 2 hojas de versículos. Así es de que escúchenlos y si después quieren, les puedo dar copias de estos versículos. Pero es muy importante. Por ejemplo, la palabra andar, porque el versículo dice que andéis como es digno. Y segunda de Pedro, capítulo 11, dice así: puesto que todas estas cosas, hablando de las cosas del mundo, hablando de todo lo que hay, van a ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Por qué? Porque somos representantes de Cristo ahora. Y es muy importante que en esta nueva responsabilidad nosotros vivamos en santa y piadosa manera de vivir. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Efesios capítulo 4 y verso 1, el que estamos mirando. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda de Juan 1:6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y son versículos bastante hermosos, bastante claros de la grande importancia que tiene. Y nada más les leí la mitad de la hoja, así es de que imagínense. Nos habla de la grande importancia que andemos dignamente en este nuevo camino. Y me estoy refiriendo a todos los que han recibido a Cristo como Salvador personal. Porque lo que el Señor quiere
es de que vayamos, y como Pedro también va a decir, que sigamos sus pisadas, que andemos como Él anduvo, que hablemos como Él ha hablado. Y saben de que esto es de grande importancia, porque muchas veces perdemos de que ahora Cristo mora en mí. Y andamos en la vida haciendo cosas, muchas veces que no honran a Dios, y se nos olvida que ya no somos del mundo, ya no debemos de pecar, ya no debemos de hacer esas cosas, porque tenemos esta vida nueva. Como si el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, pudiera estar aquí a un lado mío. El día lunes, cuando me levanto, Él está ahí a un lado mío. ¿Qué haríamos? ¿Cómo actuaríamos? Y la palabra de Dios entonces, a través del apóstol Pablo, nos va a estar exhortando a que caminemos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús. Y por supuesto, todos decimos, esto es imposible, porque el estándar de Él está pero altísimo, y el mío apenas aquí va, y lo miramos como algo imposible. Pero el secreto está, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Así tenemos que andar. No tenemos que andar comparándonos con el otro hermano, la otra hermana. Ya le gané a ella. Esto no es una competencia. Lo que estamos haciendo es honrando y glorificando el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, en la forma en cómo andamos, en la forma en cómo escuchamos, en las cosas que hacemos, en toda nuestra vida. Es lo que el Señor quiere, que su nombre sea glorificado. Y nuestro Señor nos dice, sígueme. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Josué, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirvas de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, la grande importancia de seguir tras los pasos de nuestro Señor Jesús. Y vamos a estar mirando varias cosas, por ejemplo, el compromiso que tenemos con las normas de Dios. Nuestro Señor Jesús, cuando estaba hablando con todos los fariseos, con todas las personas que estaban ahí, el Señor Jesús dice, yo no he venido a no cumplir la ley de Dios, he venido para cumplirla. El problema es, tal vez el Señor hablando así a los fariseos, es de que mi estándar, ustedes lo han bajado para acomodar todos sus pecados, acomodar todas sus cosas, y según ustedes, creen que están bien conmigo. Yo he venido a poner el estándar a la altura correcta, a la altura que es la mía. Y empieza el Señor a decirles, dando varios ejemplos. Por ejemplo, ustedes creen que es pecado cuando alguien va físicamente y mata a una persona. Pero el Señor les dice, pero eso así no es.
Si tú tan solo hablas mal y le dices palabras no deseables a tu prójimo, es lo mismo como si tuvieras este cuchillo y lo hicieras físicamente y lo mataras. Después les dice, ¿no? Acerca del adulterio. ¿Ustedes creen que adulterio es cuando físicamente alguien comete pecado en contra de Dios? Y el Señor dice, están equivocados, porque con tan solo que lo pienses, ya lo hiciste, ya es pecado. Entonces, el estándar de Dios para los fariseos lo habían bajado y el Señor dice, no, yo he venido para cumplir la ley, pero la ley en el estándar mío, en el estándar de acuerdo a mis normas. Entonces, cada uno de nosotros tenemos el compromiso de cumplir la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Su palabra. Aquí en su palabra está escrito todo de cómo debe de ser mi comportamiento, de cómo debe de ser mi forma de hablar, de cómo debe de ser mi forma de pensar. Todo tiene que ser cristocéntrico y al hacerlo, el nombre de Dios va a ser glorificado. Ese es el propósito que aquí Pablo nos está diciendo, el Señor también nos lo dijo, Pedro nos lo está diciendo, Juan lo está también ratificando, la grande importancia de cumplir y de obedecer prácticamente la palabra de Dios. Ahora, en el mundo en el cual vivimos, por ejemplo, las compañías, cada una de ellas, cuando nos reciben como nuevos empleados, nos hacen firmar una hoja y ya están todas las reglas. Tienes que entrar a esta hora, tienes descanso a esta hora y sales a esta hora. El compromiso también que tienes es de que la producción que tú tienes que hacer tiene que estar a este nivel. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Firmamos y obedecemos. Tenemos, por ejemplo, un equipo en cualquier deporte que tenemos que hacer. Tenemos que cumplir, estar ahí en todos los entrenamientos. Además, tenemos que obedecer y escuchar al entrenador. No es de que yo voy en este equipo y yo hago lo que yo quiero, sino que hay reglas y estas reglas las cumplimos. Ahora, muchos creen que simplemente hacer lo que Dios dice, ya me gané el favor de Dios y ahora voy a poder estar del lado bueno delante de Él. Pero nuestro Señor, y ahorita regresamos a esto, nos dice en Juan 12, 42, 43, a pesar de eso, muchos, y pongan atención, incluso de los gobernantes, creyeron en Él, pero no le confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y muchas veces nos comprometemos y como no queremos perder ese lugar de distinción, no obedecemos a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y esto el Señor se los dijo. Primera de Corintios 5, 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y qué hacía la iglesia? Y vosotros estáis envanecidos, porque para ellos era algo normal, estaba bien. No se daban cuenta que estaban haciendo todas las cosas del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Ellos creían que estaban bien. Y Pablo les escribe, ¿no deberías más bien haberos lamentado
para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces queremos hacer las cosas como las hacíamos antes y se nos olvida que tenemos una nueva naturaleza, somos hijos de Dios y como tales tenemos que honrarle, tenemos que glorificar su santo nombre. Segunda de Tesalonicenses 3:8 nos dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Este compromiso que tenemos con el Señor es para cumplir las normas de Él. Y perdónenme para regresarme. Así como las organizaciones tienen reglas para que sus miembros deben de seguir, Dios tiene estándares por los que los cristianos deben vivir. ¿Y qué es eso? Su palabra. Su palabra. Y no tenemos que añadirle ni quitarle. Y no tenemos que hacer las cosas, bueno, yo creo que si el Señor estuviera aquí, Él lo haría de esta forma. Recuérdense lo que hicieron los corintios. Había pecado dentro de ellos, había personas que estaban haciendo cosas que van en contra de la ley de Dios y ellos estaban contentos, ellos estaban satisfechos, porque eso era lo que todo mundo hacía allá afuera. Y se les olvidaba que somos nuevos, somos una nueva criatura. Y ahora el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y como tal, tenemos que andar de tal forma que nuestra guía es la palabra de Dios y nuestro objetivo es que el nombre del Señor sea glorificado. Yo no busco palmas de que me aplaudan, qué bien que hiciste. Yo no busco palabras que vengan y me alaben. Lo único que busco y lo que el Señor desea de cada uno de nosotros es que el nombre del Señor sea glorificado. Porque cuando lo hacemos, debemos de estar agradecidos de que Dios nos da la oportunidad de que podamos cada uno de nosotros ser y servir para la gloria de nuestro Dios. Ahora, estos gobernantes de los cuales el Señor les estaba hablando y les estaba diciendo que no confesaban su nombre porque no querían perder su lugar de distinción dentro de la sinagoga. Y saben de que en la iglesia pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque todo mundo quiere las bendiciones, todo mundo quiere los derechos que hay cuando estamos en una iglesia, estamos en un grupo, quieren los privilegios que tenemos delante de Dios. Pero ¿saben qué? Pero no quieren seguir al Señor. Simplemente quieren todo esto. Oh, yo voy a esa iglesia porque ahí me tienen, pero en una distinción bien alta. Tal vez otro dirá, bueno, yo voy ahí porque si tengo necesidad, me ayudan. O yo voy ahí y por muchas razones. El Señor busca a personas que le amen y que sigan su palabra. No que vengan, porque el Señor mismo lo dijo, dice, ustedes simplemente vienen para comer. Cuando estaban todas estas grandes multitudes. Y era verdad, porque muchos decían, bueno, donde está Jesús hay comida gratis. Y como buenos latinos, ¿qué hacen? Ahí están para ir y comer, ¿no? Porque para nosotros, si dicen, aquí hay cosas gratis, bueno, ahí vamos. Ahora, Pablo nos va a estar exhortando para que nosotros
pongamos nuestra mirada en el Señor y solamente a Él sigamos y obedezcamos. Y cuando mis acciones han cambiado y ahora pueden mirar claramente al Señor en mí, esto es de grande alegría porque el nombre del Señor está siendo glorificado. Ahora, Efesios nuevamente, versículos 1 al 6, Pablo nos va a estar exhortando a andar como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Y el punto es, queridos hermanos, tenemos que comprometernos con nuestro Señor. Porque cuando estamos en un equipo, nunca faltamos a los entrenamientos, pero hay un problema, ¿no? Como cristianos es domingo y tengo que ir y jugar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la iglesia que se quede a un lado. Y se nos olvida que no es la iglesia, es el Señor. Le estamos diciendo al Señor, ¿sabes qué? Espérame, porque tengo que ir y jugar. Pero no puedo separar a Dios de mi vida. Él sigue conmigo. Tenemos que comprometernos a seguir y honrar el nombre del Señor y hacerlo dignamente para que su nombre sea glorificado. Por eso tenemos que seguir los estándares que nuestro Dios nos ha dado. También aquí no me entró toda la frase, así es de que lo puse, convertirse en lo que es, en lo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros, porque nuestro Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Hay un objetivo para cada uno de nosotros, hay una meta que cada uno de nosotros tiene que llegar. No nada más Dios nos ha salvado para venir todos los domingos y sentarnos aquí y después yo hago lo que yo quiero. Así no trabaja. Nuestro Señor nos ha escogido con un propósito. Por eso dice el versículo, os ruego que andéis como es digno de la vocación, que quiere decir el llamado, que habéis sido llamados. Hay un propósito en cada uno de nosotros y tal vez tú te estás rascando la cabeza, pero yo no sé qué es. ¿Le has preguntado a Dios? ¿Estás leyendo su palabra? Porque al hacerlo, vamos a darnos cuenta qué es lo que Dios quiere. Por eso el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo para que ahora que estamos viviendo la realidad de ese llamado, en nuestro andar lo hagamos dignamente para que su nombre sea glorificado. Y aquí lo que no me entró es la vida cristiana es simplemente convertirse en lo que Él ya ha hecho en mi vida, lo que el diseño que Él quiere de mi vida. Porque no es, nuevamente, hacer la voluntad de Dios a mi forma, así no trabaja. Tengo que preguntarle a Dios qué es ese propósito que tú quieres lograr en mi vida, porque al hacerlo, voy a venir aquí con mis hermanos y lo voy a hacer con alegría, voy a estar pero con mucha energía, porque estamos sirviendo todos a nuestro Señor, aquel que murió en la cruz, aquel que dejó aquellas glorias eternas para venir a este mundo, para morir en aquella cruz y resucitar, y para ahora ofrecernos el perdón de nuestros pecados y ofrecernos también la vida eterna. Entonces, la vida cristiana es convertirme en lo que Dios desea. Ahora, piensen por un momento cómo sería nuestro comportamiento si en el momento en que recibimos a Cristo como Salvador, Dios nos pusiera un sello aquí en la frente que
iba a decir, yo soy salvo, yo reconocí a Cristo como mi Salvador personal, así es de que yo soy cristiano. Y lo tenemos, no lo podemos quitar, no nos podemos poner una gorrita y tapar eso. Entonces, ¿cómo creen que actuaríamos? Esta mañana, cuando venía manejando, un carro se quedó parado enfrente y la luz está verde y todos están yendo y nada pasó. Entonces dije, ¿qué hago? Si le sueno la bocina, a lo mejor se me enoja y lo va a tomar a mal. Entonces lo que hice, puse mi señal para moverme y pasarlo por el otro lado. Apenas hice eso, le metió con ganas a su carro para no dejarme entrar de nuevo detrás de él. Entonces yo me fui, pero bien despacito, hasta que pude entrar. Pero ahora imagínense que él mirase mi frente, que tengo en mi frente. Soy hijo de Dios. Entonces, ¿cómo tengo que comportarme? Estamos en la tienda y a lo mejor nos estamos peleando porque alguien cortó en la línea y pero yo llegué primero. Y muchas otras cosas. Recuérdense lo que tenemos en la frente. ¿Cómo sería nuestro actuar? Totalmente diferente. Y si en cambio actuamos olvidándonos de quiénes somos. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos vivir para Él. Porque el mundo, para Él, nosotros somos libros abiertos. Y para muchos va a ser el único Cristo que van a conocer. Entonces, ¿qué impacto estoy dejando en aquellos que no conocen a Cristo? Él desea que todo el mundo pueda ser salvo. Pero para eso, Él nos ha salvado a nosotros, para que nosotros vayamos y llevemos el amor de Él a todos aquellos que se están perdiendo. Ahora, como hijos de Él, nuestras acciones deben de ser las acciones que Él desea. Nuestros pensamientos deben de ser los pensamientos que Él desea. Nuestros deseos, si pudiéramos seguir con una lista ahí interminable. Mi forma de vivir debe de encajar en la forma en como Él me ha diseñado. Y nuevamente decimos, ¿no? Pero ¿cómo sé qué es lo que Él diseñó para mi vida? ¿Estás leyendo? ¿Estás meditando en la palabra de Dios diariamente? Me recuerdo de que con un amigo que tenía, jovencito, me dice, ya leí la palabra de Dios. Le digo, oh, qué bueno. Le digo, ¿y qué leíste? Dice, leí versículos 2 y 3 de este capítulo. Le digo, oh, qué bueno. Le digo, ¿y qué aprendiste? Oh, no sé, dice, porque nada más lo leí para que yo me sienta bien que ya lo leí. Pero hasta ahí se quedó. Lo que leemos, tenemos que meditar en él. ¿Qué me enseña? ¿Qué me está diciendo? Y después de eso, tenemos que ponerlo en práctica. Porque si no lo practico, se queda nada más teóricamente acá, pero eso, ¿de qué sirve? Nuestro Señor quiere que seamos cristianos prácticos, que leamos su palabra y también que la apliquemos, porque esto es lo que Él quiere. Y Filipenses capítulo 1 y versículo 27 dice, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Somos exhortados continuamente a que nuestro andar tiene que encajar perfectamente en el plan de Dios, en el diseño que Dios ha querido de mi vida. Y la otra cosa, recuérdense,
estamos impactando a la gente que está a nuestro alrededor, a nuestra esposa, a nuestros hijos, en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con los jefes, en la tienda cuando vamos, a la gente que me está mirando, los estamos impactando. Ahora, ¿qué tipo de impacto estamos dejando? ¿Están mirando a Cristo en mi vida? ¿Están mirando de que yo soy diferente? Ya no soy como era antes, sino ahora soy diferente porque tengo una vida nueva que Dios me ha dado. Y en esta vida nueva, mi deseo es cumplir ese diseño para lo cual Él me ha diseñado. La vida cristiana es simplemente convertirse en lo que Cristo ya te ha hecho. Porque Efesios capítulo 1 dice de que Él nos ha escogido. Él ya sabe para lo cual Él nos ha llamado. Pero ahora es nuestro turno de hacer y de cumplir prácticamente ese llamado. Que lo hagamos para que su nombre sea glorificado. También, recuérdense que todos los lugares de trabajo tienen como 10 o 20 puntos que se tienen que cumplir. Y no estoy diciendo, simplemente es para dar una idea y me puedan entender. Por ejemplo, en la compañía donde yo trabajé, teníamos casi un manual bastante grande de todo lo que se esperaba y de todas las reglas de todo tipo. Ahora para nosotros, como hijos de Dios, tenemos, y doctrina es, por decirlo así, las instrucciones que tenemos que cumplir, pero tenemos que entenderlas primeramente para después hacerlas como nuestro Señor quiere. Ahora, la doctrina en Efesios capítulo 4 y versículo 1 dice nuevamente: yo pues prisionero del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Ahora aquí vincula la doctrina, todos los principios del capítulo 1, 2 y 3, para que ahora cumplamos su palabra en el capítulo 4, 5 y 6, porque nos va a estar hablando de cómo debe de ser el capítulo 4 y 5, de cómo debe ser nuestro comportamiento. Después nos va a decir de que tenemos que estar sometidos, esposo y esposa, delante de la presencia de Dios, y después va a hablar de las responsabilidades de la esposa, responsabilidades del esposo, va a estar hablando acerca de los hijos, va a estar hablando acerca del trabajo, de nuestro comportamiento con los jefes, con los coempleados, y va a terminar en el capítulo 6 en esta lucha espiritual que tenemos. Pero todo esto ahora es práctico. Y tenemos la doctrina en la cual nos basamos para aplicarla en cada uno de estos lugares. Y nuestro Señor desea que nosotros leamos este manual, que sepamos qué es lo que le agrada a Él y lo que Él desea, y que lo pongamos en una forma práctica para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. La vida correcta se basa en principios correctos. ¿Y cuáles son estos principios? La palabra de Dios. Y recordemos lo que David decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Después dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, porque era algo práctico para el salmista de poder decir estas palabras, porque tal vez en la noche él cuando tenía que ir y buscar tal vez alguna de las ovejas o tenía que hacer algo, tenía que ir con una linterna, con una lámpara, para que le pudiese
alumbrar. Y después Él dice, así es tu palabra para mí. Es esa guía que yo debo de seguir. Tenemos que amar este libro, tenemos que leerlo, tenemos que practicarlo, porque al hacerlo vamos a ir alimentándonos, vamos a ir creciendo y vamos a estar estables, porque cuando lleguemos si el Señor lo permite, al capítulo 6 de Efesios, va a estar hablando de la lucha que tenemos. Por eso tenemos que estar bien firmes en la doctrina de la palabra de Dios, para que cuando vengan todas esas acechanzas del enemigo, yo pueda estar firme, como me dice ahí su palabra, para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Y por qué? Porque lo único que yo tengo que hacer es estar firme, porque Él pelea por nosotros. Pero tengo que estar preparado, tengo que estar listo. Y qué hermoso es cuando nosotros obedecemos y honramos su santo nombre. No puede haber una vida correcta sin principios correctos. Entonces, honremos el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Decimos que le amamos, cumplamos sus mandamientos. Decimos que le queremos seguir, vayamos por la senda que Él ya nos ha trazado. ¿Se recuerdan de Pedro? Pedro lo había negado y la palabra de Dios dice que lloró amargamente. Después el Señor, pasaron semanas y Pedro no ha podido hablar con el Señor, pero finalmente en Galilea Pedro tiene la oportunidad. Y cuando el Señor le empieza a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, claro, yo te amo, pero nada más a la ligera. Es como si yo les dijera, hey, ustedes se preocupan por mí. Y la mayoría me dirían, sí, sí nos preocupamos, estamos orando por ti. Y después, poniéndolo en una forma práctica, el Señor le pregunta la tercera vez, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Pedro se entristeció. Por muchas razones. Pudo haber sido de que se acordó cuando lo negó. Pudo haber sido a lo mejor de otra ocasión, pero Pedro se pone triste de que le haya preguntado eso. Pero esta es la hermosa oportunidad que Pedro tiene para ratificar que se ha arrepentido y que lo quiere seguir. ¿Y qué le dice, Señor? Tú lo sabes. Tú que puedes mirar mi corazón, sabes que yo te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, sígueme. Y Pedro va siguiendo al Señor. Y es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Querido hermano, querida hermana, el Señor te ha dicho, sígueme. Y ese es nuestro deber. Tenemos que seguirle por la senda que Él nos ha trazado. Y vayamos alegremente, vayamos confiados, puestos los ojos en Él. Y cuando lo hacemos, vamos a mirar la diferencia que Él va a hacer en cada una de nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro para orar. Dios nuestro, en estos momentos queremos agradecerte por la hermosa oportunidad que tú nos has dado. Estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Y aún ahí, tú nos amaste. Y tú quisiste redimirnos al dar tu vida en aquella cruz. Sabemos de que fueron momentos muy difíciles. No tan solo físicamente, pero también el llevar nuestros pecados sobre ti. Tú que nunca habías pecado. Y gracias te queremos dar, Señor, porque lo quisiste hacer. Y al hacerlo, nos
has dado la hermosa oportunidad de llegar a ser hijos de Dios por la obra que tú has hecho en la cruz de Calvario. Y queremos poner nuestras vidas en tus manos. Y tú conoces que te amamos, Dios nuestro, y queremos obedecerte, queremos honrarte, y queremos que tu nombre sea glorificado a través de cada una de nuestras vidas. Te pedimos esto y te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Esta reunión ha terminado.